Hola amigos, bienvenidos a Mente de Cristo. Ya estamos con la hoguera encendida, listos para iniciar el juicio contra Miguel Núñez, así que vamos a ver los cargos que se presentan contra él. Bueno, en un video anterior habíamos visto cuáles eran las razones por las que acusan a Miguel Núñez de hereje. Ahora vamos a ver qué exactamente fue lo que él dijo para merecer esa acusación. Hay que distinguir acá dos tipos de personas: los que lo acusan eh, por rechazar el título Madre de Dios para referirse a María, la Madre de Jesús, y también están por otro lado los que lo acusan en base a lo que él mismo dijo. Para ello debemos remitirnos a este libro que escribió Miguel Núñez llamado Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta a tu vida. ¿Qué fue lo que él dijo en este libro? Bueno, dice: Jesús es el nombre que le fue dado a la segunda persona de la Trinidad después de la encarnación. Como acá tenemos un antes y un después en este enunciado, podemos trazar una línea de tiempo que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, es decir, sin principio ni fin. Dentro de esta línea de tiempo, acá Miguel Núñez establece un antes y un después basado en un punto inicial, este punto cero que sería la encarnación, y nos dice que Jesús es el nombre que empieza a ser utilizado a partir de la encarnación en adelante. Entonces, aquí lo que está haciendo Miguel Núñez es distinguir el nombre de Jesús de la persona que recibe ese nombre, que sería la segunda persona de la Trinidad. Es decir, distingue el nombre de la persona. Por otro lado, también dijo, continuando esta parte, dice: el Dios eterno se encarnó en María, lo que significa que se hizo hombre y habitó en su vientre. Bueno, acá está, primero decía Jesús, ahora dice el Dios eterno. Está relacionando a Jesús o utilizando en forma intercambiable. Después de hablar de Jesús y de la segunda persona de la Trinidad, acá está hablando ya del Dios eterno en su conjunto y está diciendo que Dios se encarnó en María. ¿Qué es esto de que se encarnó? Bueno, está diciendo que Dios, el Dios trino, de alguna manera, la Trinidad, decidió, en algún momento se propuso hacerse carne o tomar una nueva naturaleza humana, o como dice ahí mismo, lo que significa que se hizo hombre, y para ello entonces escogió a una mujer y descendió entonces al Dios Trino para habitar en el vientre de esta mujer que se llamaba María, y fue así como se hizo hombre, de manera que a esto le llamamos la encarnación. Y ahora viene el punto polémico de las declaraciones de Miguel Núñez. Dice: por tal razón, María es la madre de Jesús, pero María no es la madre de la segunda persona de la Trinidad, porque un ser eterno no puede tener madre. Aquí está realmente el conflicto, porque está diciendo Miguel Núñez: María es la madre de Jesús, pero María no es la madre de la segunda persona de la Trinidad. Lo que parece que está diciendo acá es que Jesús y la segunda persona de la Trinidad son personas diferentes y por tanto María solo es madre de una de las personas y no de la otra, lo que parece realmente muy similar a la herejía llamada nestorianismo. Pero vale la pena acá preguntarnos, ¿de qué está hablando aquí realmente Miguel Núñez? Bueno, si nos remontamos un poco a nuestra época de colegio, donde vimos gramática castellana, vemos acá que, bueno, por tal razón sería el conector con la oración anterior, pero luego viene acá el sujeto de esta oración. ¿Cuál sería el sujeto de esta oración? Bueno, acá dice María. ¿María qué es? María es un sustantivo. Y de hecho, no solo cualquier sustantivo, sino en este caso es el núcleo del sujeto y también ya es el sujeto completo de la oración. Entonces, María acá es el tema del que se está hablando. Y lo que viene después sería el predicado. María es la madre de Jesús y todo lo que viene después de esto. El verbo es aquí y viene seguido de lo que se llama el complemento directo de la oración, que es a lo que responde el verbo es. ¿Qué es María? La madre de Jesús. Eso sería el complemento directo. Vemos que tenemos esta oración, la podríamos partir en tres partes. Primero dice María es la madre de Jesús, luego dice María no es la madre de la segunda persona de la Trinidad, y luego la tercera parte que dice un ser eterno no puede tener madre. Ya dijimos que María es el sustantivo y es el núcleo del sujeto y es el sujeto mismo también de esta oración. María es el tema del que se está hablando acá. Y en estas tres oraciones, descomponiendo este párrafo, digamos, en tres oraciones, encontramos que se repite el mismo sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo que se repite? Madre de Jesús, madre de la segunda persona de la Trinidad, un ser eterno no puede tener madre. Es decir, el sustantivo madre se está repitiendo tres veces. Volvamos un momento al gráfico con el que empezamos acá, donde Miguel Núñez estaba haciendo una distinción entre el nombre y la persona.
de Jesús. Bueno, el nombre Jesús en este caso y la persona a la que se está refiriendo él como la segunda persona de la Trinidad. Y entonces acá está la pregunta. Bueno, por un lado dijimos recién, ¿de qué está hablando esta oración? Está hablando de María. Está hablando de María como madre. Esta oración no está hablando de Jesús ni de la Trinidad, sino que el sujeto realmente y el tema de esta oración es María y su rol como madre. Ahora, ¿qué podemos decir referente a María o su rol de madre? Podríamos decir entonces que María es madre de la segunda persona de la Trinidad, que eso es lo que de alguna manera pone en duda Miguel Núñez. En este caso, esto nos lleva a pensar qué significa acá la palabra madre. Porque, por ejemplo, si decimos o si consideráramos la posibilidad de utilizar el término madre de Dios, ¿qué significa madre en esa frase, madre de Dios? ¿Es el término común, el uso común de la palabra madre, o acaso en realidad tiene un sentido espiritual y un significado diferente a lo que significa una madre? Bueno, pero al pensar acá en madre de Dios, también esto nos puede llevar a pensar qué significa entonces acá un hijo, ¿verdad? Y también podríamos relacionar el término madre de Dios con hijo de Dios. Entonces, si uno toma la frase madre de Dios e hijo de Dios, madre e hijo ahí están hablando de un sentido natural de la palabra madre y de la palabra hijo. Por ejemplo, si nos concentramos en hijo de Dios, bueno, esto nos lleva a pensar de una manera un poco más profunda en la manera en que Dios quiso revelarse a la humanidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Dios quiso revelarse como Padre, como Dios Padre y como Dios Hijo, ¿qué fue lo que quiso comunicarnos a nosotros? Debemos ver que probablemente lo que Él quiso transmitirnos es el sentido de Padre e Hijo, que nos es natural y nos es conocido a nosotros en la relación, en las relaciones humanas. Podríamos pensar así como está Dios Padre y Dios Hijo, podríamos pensar en un humano Padre y un humano Hijo. Si así no fuera, Dios no querría darnos a entender algo que nos resultara familiar o conocido, y entonces sería algo confuso que difícilmente esté tratando de comunicarnos algo entendible o claro. Entonces, pensemos por un momento en la relación humana de padre e hijo. ¿Qué implica para un humano el nacer y por tanto ser hijo de su padre? Bueno, esto implica, pensando por un momento en las relaciones humanas, implica por un lado la relación de hijo que encontramos en este término hijo de Dios. Ahí encontramos la palabra hijo, o cuando hablamos de Dios hijo. Entonces, el acto de nacer de un ser humano y el acto de estar en esta relación de padre e hijo implica un grado de consanguinidad, o decirlo de otra manera, un parentesco biológico. Podríamos decir que son de la misma naturaleza, de la misma sangre también. Por otro lado, una relación de hijo implica un grado de afinidad. Un hijo implica un parentesco legal, es declarado legalmente hijo de su padre. Además del sentido biológico y el sentido legal de un hijo, tenemos también un vínculo filial o una relación socioafectiva, y acá podemos pensar, o nos es bastante familiar pensar en la relación de un padre con su hijo. ¿Cómo es esta relación? Además de eso, también podemos pensar en la relación humana en que un nacimiento implica un lugar de origen, implica que hay una procedencia del lugar, es decir, el ser que está naciendo proviene de algún lugar, no aparece de la nada, digamos. Y un hijo humano también tiene una fecha de nacimiento, esto es, hay un momento en que la persona nace. La anterior hacía referencia a una procedencia del lugar y la segunda, la última, a una procedencia de tiempo. Una persona que nace en un lugar y nace en un momento del tiempo. Y estas 5 cosas son comunes a la experiencia humana. Por supuesto, humanamente también podría existir un padre que no reconozca legalmente a su hijo y ese tipo de cosas, pero digamos que la experiencia común para un ser humano, al pensar en términos de padre e hijo, sería esta. Ahora, ¿cuál es el problema al pensar en la relación del Dios Padre con Dios Hijo, y específicamente en el término Hijo de Dios? En que cuando hablamos de la relación del Padre con el Hijo, al hablar de las personas de la Trinidad, podemos hablar, sí, de que probablemente haya un grado de consanguinidad o que son de una misma esencia, de una misma naturaleza, de una misma sustancia. Entonces, de que biológicamente puede haber una relación padre-hijo. Podemos hablar también de un grado de afinidad, o sea que el hijo es legalmente hijo de su padre.
Podemos hablar de un vínculo filial o de esta relación socioafectiva. Podemos decir que el hijo se relaciona con el padre en esta relación de padre e hijo. También podríamos decir que hay una procedencia del lugar, o hay un lugar de origen. Podemos decir que el hijo procede del padre. Al hablar del Dios Hijo, podemos decir que Dios Hijo procede del Padre. Pero este último punto de fecha de nacimiento es donde ya no encaja la cuestión. No podemos decir que Dios Hijo nació en un momento en el tiempo del Padre, porque Dios Hijo no tiene principio ni fin. Entonces no es que empezó a existir como sí sucede con los seres humanos, que cuando nace un hijo es cuando comenzó a existir, y que también sucede que cronológicamente esto sucede posteriormente al nacimiento del Padre. Entonces el Hijo viene después que el Padre, pero en la relación entre las personas de la Trinidad esto no se cumple. Entonces, al hablar de el Hijo de Dios, no tiene una fecha de nacimiento en cuanto a su naturaleza divina. Sí podríamos decir que se cumple parcialmente en que en cuanto a su naturaleza humana sí tiene un principio y sí tiene una fecha de nacimiento, y en cuanto a su naturaleza humana sí es hijo también de su padre. Por otro lado, en cuanto a la naturaleza humana también tenemos otra dificultad al describir al Dios Hijo, que tiene estas dos naturalezas de hombre y de Dios. Y es que normalmente los hijos hombres, o sea, los seres humanos tienen hijos que también son seres humanos. Pero en el caso de Dios Hijo, que tomó la descripción que usa la Biblia, es que se encarnó o se hizo hombre, su padre no fue un ser humano. Solamente su madre fue ser humano. Pero este padre, de alguna manera, podemos entenderlo como que realmente, o como lo explica la Escritura, simplemente que es Dios haciéndose hombre. Pero bueno, toda esta explicación simplemente nos sirve para entender que cuando hablamos de hijo de hombre, o también cuando hablamos de Dios Hijo, o cuando hablamos del el Hijo de Dios, nos es fácil, o de alguna manera Dios nos permite entender esta realidad espiritual de las relaciones entre las dos personas de la Trinidad, y nos es común a nosotros entenderlas por medio de las relaciones que los seres humanos tienen entre padres e hijos, pero Dios está utilizando términos y relaciones que nos resultan comunes, entendibles, familiares, para explicar una realidad espiritual que no es exactamente idéntica a la relación entre un hijo humano con su padre humano, en el sentido de que el hijo humano empieza a existir después que el padre humano. Y esto no se da así. Entonces, cuando hablamos de hijo de Dios, la palabra hijo no es exactamente igual, tiene este sentido espiritual para explicar la relación de Dios Padre con Dios Hijo, y no es exactamente igual a la relación de un hijo humano. Entonces, eso podemos decirlo de Jesús, hijo de Dios. Entonces, cuando decimos hijo de hombre, podemos sin problema tal vez relacionarnos, encontrar la relación, no 100% digamos, porque solamente nació de María, digamos, pero la parte del Padre de Jesús humano, podríamos decir que es Dios simplemente encarnándose, o Dios simplemente haciéndose hombre. Realmente esto es complicado, pero podemos ver que Dios quiso hacernos entender y ponerlo en términos que nosotros pudiéramos de alguna manera entender hasta cierto punto. Pero entonces, cuando decimos hijo de Dios, no significa que ese es un hijo que empezó a existir a partir de que nació en algún punto y que antes no existía, como sucede. Entonces, hijo ahí tienes este sentido espiritual. Ahora la pregunta es, ¿qué hay cuando hablamos de madre de Dios? ¿Existe acaso otro término espiritual para madre? Y no es así. Bíblicamente no es así. Y de hecho este término madre de Dios existe por, digamos, responsabilidad de los teólogos. Entonces, cuando estamos diciendo acá madre de la segunda persona de la Trinidad, ¿qué estamos queriendo decir con madre? No estamos queriendo decir ningún título ni nada especial, simplemente el uso común de la palabra madre. Y lo mismo sería si decimos madre de Jesús. Acá Miguel Núñez, en los dos, al referirse a Jesús, o al referirse acá también a la segunda persona de la Trinidad, que de hecho son la misma persona, Jesús y la segunda persona de la Trinidad, pero que Jesús es un nombre, y él lo está separando acá el nombre de la persona. Y vemos que madre es simplemente el uso común de la palabra, no es un título como quizá madre de Dios, no es un título madre, es madre con minúscula. Entonces simplemente significa mamá. Y entonces acá lo que dice Miguel Núñez es que no podemos decir que
María cumpla este rol de madre. Y de nuevo, volvamos acá a entender que de lo que está hablando esta oración es de María, y la palabra madre se repite acá 3 veces y no está en esta oración de alguna manera separando o encontrando las personas, o no está explicando acá la persona de Jesús, sino que está hablando del rol de María como madre, y está diciendo que el rol de María como madre no se puede aplicar al ser eterno, porque eso implicaría que desde el principio ya María era la madre de la segunda persona de la Trinidad, pero eso requeriría que María sea eterna también para poder ser madre, en el sentido común de la palabra madre. Entonces, solamente tiene sentido hablar de madre a partir de la encarnación de Jesús, a partir de la encarnación de Dios tomando el nombre de Jesús, a partir de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Es decir, el rol de María como madre no es eterno, sino que el rol de María como madre existe a partir de la encarnación. Eso es lo que quiso decir acá Miguel Núñez, al mismo tiempo que está separando el nombre de Jesús y la persona de la segunda persona de la Trinidad. Es decir, está distinguiendo el nombre y la persona, y no está diciendo Miguel Núñez acá que existan dos personas distintas, que una es Jesús y la otra persona es la segunda persona de la Trinidad, sino que está diciendo que el rol de madre de María solo puede aplicarse, o solo tiene sentido aplicarlo a partir de la encarnación, y no un rol de madre eterno que haya empezado desde el principio de los tiempos. Entonces, esto es lo que dice Miguel Núñez, está incorrecto, y esto está correcto. Puede sonar raro, pero hay que entender cuál fue la intención de lo que él dijo, para no quedarnos con una idea. Quizás las palabras, sí, quizás podríamos discutir si es la mejor manera de decirlo o no, pero la intención de lo que él está diciendo y de lo que él está hablando acá y construido en español está correcto, de que está hablando acá de María y que está hablando de su rol de madre, y a qué punto o se puede aplicar, a qué nivel se puede aplicar ese rol de madre, o en qué periodo de tiempo tiene sentido hablar de ese rol. Entonces, bueno, además de esto, podemos ver que él continúa explicando en el capítulo y dice acá, por ejemplo, que se despojó a sí mismo, tal y como lo explica Filipenses 2:5-8, y acá dice la frase se despojó a sí mismo, hace referencia al abandono de su gloria durante el tiempo de su encarnación, pero no a la renuncia de su divinidad. Dice, es importante enfatizar esto porque los teólogos liberales han postulado que la kenosis hace referencia al abandono por parte de Jesús de algunos de sus atributos divinos a su paso por la tierra, pero esta teoría es una herejía. Y acá dice, lo que Dios es siempre lo ha sido y nunca lo dejará de ser, porque dejaría de ser Dios. La segunda persona de la Trinidad sí unió su naturaleza divina a una humana. A esta unión se le llama unión hipostática. Hipóstasis significa sustancia, naturaleza, esencia. La unión hipostática habla de la unión de sus dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces acá está hablando Miguel Núñez, es decir, no se le debería juzgar por lo que dijo 2-3 páginas antes. Acá lo está explicando claramente, de que son dos naturalezas unidas y no dos personas distintas, es un solo ser, y que se unieron y que unió una segunda naturaleza, que es la naturaleza humana, y eso es lo que significa la encarnación. Es la unión de sus dos naturalezas, pero es un solo ser. Y continúa diciendo acá, de hecho en la parte de la conclusión, dice, la encarnación de Jesús fue un acontecimiento trascendental en la redención del hombre. Dice más adelante, esto solo podía ser llevado a cabo por Dios mismo, quien envió a su Hijo, y en él se dio la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Vuelve a decir otra vez que es la unión de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero es en un solo ser, que es el Hijo de Dios. Dice ahí Dios mismo, quien envió a su Hijo, y en él, singular, se dio la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esta es la concepción ortodoxa que tenemos, y de hecho acá en la parte de preguntas de aplicación del capítulo, la primera pregunta dice, ¿qué características de la naturaleza humana se dieron en Jesús? La segunda pregunta, ¿qué aspectos de la naturaleza divina vemos en su persona? Y vemos, por ejemplo, la última pregunta 5, ¿cómo podrías explicar la coexistencia de la naturaleza divina y la humana en Jesús? Ahí habla de las dos naturalezas, pero habla de un solo ser, que es Jesús, donde coexisten estas dos naturalezas. Así que queda muy claro, digamos, que la perspectiva de Miguel Núñez es ortodoxa y no es ningún hereje. Espero que esto haya servido para que podamos ahora sí, con toda confianza, apagar el incendio y podamos dejar a este hombre entonces descansar tranquilo. ¿Qué piensan ustedes?
¿Están de acuerdo con esto? ¿O creen que seguimos con dudas al respecto? ¿Se pudo haber expresado de una mejor manera? Déjame en los comentarios. Espero que te haya gustado este video. Que Dios te bendiga.